Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck. Best cheesesteaks in town. Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most. They sure are. We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money. Not this onion I'm chopping? It's just so beautiful. Oh yeah, no, it's the onion. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico. Humanismo Digital con Joan Clotet. Y creo que por eso las motivo, ¿no? Yo, chicas, necesitamos mujeres porque es que realmente yo he visto cómo se estaba creando software y digo, Dios mío, señor, o sea, cuando ya empecé a entender todo, ¿no? Y a confiar en mí, digo, es que no se está haciendo bien, vamos a parar, ¿no? Y entonces, bueno, por eso para mí es importante que se metan y que pongan foco en algo, Hoy en día hay 1000 cursos, 1000 cosas, que realmente no es tanto las herramientas, sino es más desarrollar el pensamiento, ese pensamiento más analítico, computacional, crítico, ¿no? Que al final, al programar, estás desarrollando ese pensamiento crítico, ¿no? Porque analizas y le das vueltas a las cosas para entenderlas, ¿no? En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Muchas veces no sabemos de qué somos capaces hasta que un día nos permitimos intentarlo. Preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos, dedicar algo de tiempo a explorar nuestro propósito, atrevernos a dar pequeños pasos, a pesar de las voces temerosas a nuestro alrededor, nos lleva, en ocasiones, a ser quienes siempre debimos ser. ¿En qué soy mejor de lo que creía y qué necesita cada vez más el mundo que yo puedo y quiero aportar? Esta pudo ser una buena pregunta que se hiciera a mi invitada de hoy. Ana Marcilla era una profesional digital en un mundo mayoritariamente masculino, hasta que un día decidió emprender enfrentando sus miedos para ayudar a otras mujeres a capacitarse en competencias digitales. Ana utiliza sus conocimientos y habilidades, sus superpoderes, como les llama, poniéndolos a disposición de personas que quieren aprender a programar o capacitarse en competencias digitales avanzadas, sea cual sea su origen y formación previa. Ana nos dice que feminiza ese aprendizaje de una forma sensible y divertida. Si ella pudo aprender a programar, cree que todos podemos, y lo demuestra a diario desde su escuela de competencias digitales con Alma. Os dejo ahora con la conversación que mantuvimos hace unas semanas. Hola Ana, buenas tardes, ¿qué tal estás? Bien. Muy contenta de estar aquí. A la vez de que un poco nerviosa porque esto es como muy grande para mí, pero a la vez un gran reto y con mucha ilusión. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti por aceptar y también por el piropo, porque además me decías ahora justo antes de conectar que has escuchado unos cuantos episodios. Todos. Sí. Yo desde que te descubrí, para mí, bueno, no sé si es la palabra influencer, ¿no? Para mí eres mi influencer y te sigo y bueno, y aprendo cada día con los podcasts y con todo lo que compartes. O sea, soy una fiel seguidora, sí. Pues muchísimas gracias por el interés a ti y por aceptar también la conversación. Y influimos todos. Y una de las razones también de que tenga interés en conversar contigo es lo que te decía, todas las personas son interesantes, pero con lo poco que sé de ti, nos vimos o nos conocimos virtualmente hace ya unos pocos años, en otros momentos. Y aquí estamos, o sea que nada, también con esa ilusión de compartir un rato. Y si eres experta, pues no vas a tener muchas sorpresas con la primera pregunta, que ya la sabes. Sí. Así que empezamos como siempre aquí, y es preguntarte quién eres, Ana, a qué te dedicas ahora mismo y qué te ha traído hasta este momento de tu vida. De hecho, me hace mucha gracia esta pregunta porque cada vez que lo escucho yo me hago la pregunta ¿y quién soy? ¿No? Y ahora me hace gracia que la esté respondiendo, ¿no? Y cada vez he pensado en una cosa diferente. Digo, ¿quién soy? Y más que quién soy es quién me siento ahora que soy, ¿no?
Yo siempre había como admirado muchísimo a los emprendedores. Para mí eran como superhéroes, porque es como que tienes que saber un montón de todo, tienes que arriesgar, tienes que trabajar las 24 horas del día, ¿no? No desconectas. Y siempre para mí yo, superhéroes. Y resulta que ahora soy emprendedora. Entonces, ¿cómo me siento? Como una superhéroe. Pero como una superhéroe porque tengo un propósito, ¿no? Un propósito por fin, un propósito por el que luchar y por el que tirar adelante, ¿no? Que es el de acompañar y guiar en enseñar competencias digitales, pero no competencias digitales normales, sino avanzadas, ¿no? Y sobre todo con una manera especial, con alma. Yo digo que mi escuela es una escuela de competencias digitales con alma porque enfoco mucho en feminizar los aprendizajes y conceptualizar, es decir, es como un cambio total de paradigma, ¿no? Y sobre todo con el objetivo de acercar bueno, es como algo que a todo el mundo le tiene miedo, no le motiva, no le tiene ilusión, pues es como, necesitamos una manera divertida para motivar, ¿no? A enseñar. Y entonces, bueno, me parece como súper guay el propósito. Y bueno, como cualquier superhéroe, pues tengo muchos poderes. O sea, he detectado, ¿no? de que tengo superpoderes mágicos y el más importante es el que he aprendido durante todos más de 20 años en el mundo profesional, ¿no? Antes de empezar en la formación, aprendí, bueno, tengo un montón de conocimientos, habilidades, porque fui ingeniera del software, bueno, con equipos, empresas, roles. Bueno, me he dado cuenta de que sé un montón y para mí esto es, bueno, son poderes, porque al final puedes hacer lo que quieras, ¿no? Porque sobre todo en el mundo digital, y para mí es un superpoder. Luego otro que también me parece muy interesante y que lo estoy experimentando es el de la serendipia. Es como, estoy como jugando un poco, ¿no? Tengo claro el objetivo, pero me dejo llevar mucho por lo que va pasando, por las personas que me voy encontrando, por los proyectos que van saliendo y los que no van saliendo, porque a veces dedicas mucha energía en algo y al final dices, pues no ha salido, ¿no? Y para mí la serendipia es, bueno, lo estoy experimentando y el poder, o sea, el dejar fluir las cosas y que aparezcan, ¿no? O sea, para mí es mágico. Y luego también una cosa súper interesante es la determinación. Era algo que no sabía que existía, ¿no? Y el poder usarla me está también resultando como muy poderoso, ¿no? Entonces, por eso me siento ahora una superhéroe. Fantástico. Un buen arranque, porque además me gusta mucho que digas cómo me siento, porque nos pasa a todos, ¿no? Es decir, a veces cómo nos definimos, cómo nos ven, qué nos gustaría transmitir, y al final también lo que nos sentimos nos lleva a la acción. Y ver a una mujer que viene de lo digital, ahora nos cuentas más, pero que hable con este entusiasmo, pues la verdad yo creo que seguro que va a inspirar a muchas personas, ¿no? Tú me decías, cuando nos conocimos, me contaste, has hecho otras cosas, ¿no? Aparte del proyecto en el que estás ahora, del que luego hablaremos. Y yo, así en lenguaje un poco tecnológico, te pregunto cuáles han sido o cuáles serán, si quieres, proyectándolo a presente, a futuro, los 3 principales hashtags de tu carrera profesional y por qué los has escogido. Sí, es una pregunta súper complicada porque además utilizo mucho el concepto hashtag, pero el primero, y para ser breve, humanismo digital, ¿no? Yo creo que para mí, desde que lo descubrí, era como, wow, era esto lo que me faltaba en mi carrera, ¿no? Siempre me gustaba durante los años que estuve, pero me faltaba encontrar un poco de sentido a lo que estaba haciendo, ¿no? Me faltaba esa parte de humanismo. Tenía mucho digital, y digo, es que esto es lo que yo he estado buscando durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo firmo mucho todo lo que hago con humanismo digital. Luego, creo que una parte muy importante de mi carrera ha sido la calidad, ¿vale? También cuando buscaba sentido a mi carrera de lo que estaba creando, ¿no? El software que estábamos creando con los equipos, para buscarle algo, qué es lo que yo le pongo de especial a todo esto, ¿no? Y para mí ha sido la calidad. Ya no solo porque también me dediqué muchos años a la calidad del software, sino porque creo que con mi trabajo, con mi talento, lo que le he dado es
calidad a todo lo que he hecho, ¿no? Del detalle, usabilidad, un poquito el amor que le digo, ¿no? Poner amor a todo lo que haces, ¿no? Y esto es una de las cosas que también me gusta mucho transmitir, ¿no? En mis formaciones, la calidad, y que es muy importante y que es muy necesaria. Y luego, programación. Para mí fue un gran reto aprender a programar, me costó muchísimo, por eso yo siempre digo que no hace falta ser ni ingeniero, ni matemático, ni nada para aprender a programar. Si yo aprendí a programar, puedo aprender a programar todo el mundo. Y entonces para mí creo que fue todo un reto. Yo ahí con mi juventud y en mis primeros trabajos sola, porque no eran los equipos que hay ahora, ¿no? Venga, vamos a aprender a programar. Para mí ocupó una etapa muy bonita y dura a la vez, ¿no? Y por eso le quiero dedicar este hashtag. Fantástico. Además, como dices, cuando hay que concentrarlo en pocas selecciones, pues tiene peso. Y al final podrías escoger otros, ¿no? Pero le das importancia a esto y está muy bien. Y además en una mujer que viene de lo digital, que como sabes, estamos muy faltos de que más mujeres. Y tú contribuyes en ello, ahora nos cuentas, ¿no? Sí. Y dices, oye, ha habido momentos mejores, momentos peores. Pensando un poco en esa fotografía de esta evolución de tu carrera profesional, y si quieres compartirlo, ¿cuál sería un momento valle, por llamarle así, o un momento cumbre? A mí me transmites ahora un momento cumbre, pero eso es mi percepción de tu momento actual. Pero desde dentro, si lo quieres compartir, ¿cuál sería un momento bajo, un momento alto de tu carrera profesional? Me encanta la pregunta porque yo soy una montañera empedernida, me gusta subir montañas y hacer caminos, y entonces me has puesto así como para expresarme mucho mejor, ¿no? Para mí, el valle fue durante estos 20 años que estuve de carrera profesional, ¿no? Programando, coordinando proyectos, calidad. Bueno, me lo pasaba bien, yo iba por los caminos que me decían que tenía que coger y ahora venga por aquí, pues miraba mis florecillas, ¿no? Estaba ahí andando contenta y feliz, me gustaba. Me faltaba un poco el porqué, ¿no? Pero bueno, me lo pasé muy bien. Yo me acuerdo que me lo pasaba bien. Y todo se ha de decir que, claro, yo empecé pensando que no se me daba bien lo que estaba haciendo, ¿no? Y por eso tenía que dedicarle mucho esfuerzo. Y entonces por eso no tenía mucha confianza en mí misma. Entonces por eso, pues bueno, pues vas caminando sin a ver qué pasa, ¿no? Vas haciendo. Pero entonces cuando vas avanzando, ¿no? En el valle y vas viendo que lo que haces no está nada mal y ves, te comparas, ¿no? Con el resto, con los equipos y tal, y dices, ostras, pues sí, no solo que lo estoy haciendo bien, sino que lo estoy haciendo muy bien. Y entonces pues empiezas a ganar confianza, ¿no? Y dices, ostras, pues está la montaña ahí, voy a subirla, voy a empezar a subir o voy a coger mis propios caminos, ¿no? Y entonces en ese momento empiezas a querer decir cosas, ¿no? A hablar, a poner voz. Y o por falta de determinación, ¿no? Que es lo que decía ahora, que lo estoy practicando, por falta mucho de determinación, nadie me escuchaba y entonces pues tenía mucho que decir y me daba como, al final también te frustras, ¿no? Es como un niño pequeño, ¿qué estás diciendo? Y nadie te escucha y te ningunean y te apartan. Y entonces coges pataletas, ¿no? También. Y entonces dije, no. Entonces ahí es donde dije, voy a cambiar el rumbo. ¿Qué hago? Y es cuando te encontré a ti. Cuando te encontré a ti en esa conferencia de humanismo digital y te escribí, siempre, y me gustaría decirlo aquí, ¿no? Porque en ese momento necesitaba que alguien me escuchara, ¿no? Y tú que no me conocías de nada, pues, ahora me estoy emocionando, me escuchaste y no sé, y una persona que no te conoce nada, que te está escuchando, pues me sirvió de mucho y gracias a ti y a otros factores que también se dieron, pues di el salto, dije, a ver, ¿qué necesito y qué necesita el mundo? ¿No? Pues necesita que realmente se le ponga más humanidad a la tecnología y a los equipos y a todo. Y me metí en, voy a ser formadora, porque era lo que quería hacer. Y bueno, y ahí empecé, y por temas de serendipia, ¿no?
fui a parar a un proyecto para enseñar a programar a mujeres, a programar y competencias digitales más avanzadas, ¿no? Y entonces, pues, ahí estoy, pero no ni mucho menos en la cumbre, ¿eh? Tampoco no soy de picos, o sea, que a mí ya solo ir subiendo, ir paseando y caminando ya me está bien. Y sin, bueno, a ver qué descubro, ¿no? Y exploro, pero es un Bueno, ya poquito... sabes, además el tópico es lo bonito es el camino. El camino, Con lo sí, cual, sí, sí, ojalá por tengamos eso, sí. cimas inspiradoras o sitios a los que mirar, Sí. pero lo bonito realmente es bueno, escucharte, es pues sentirse capaz, reconocerse, creérselo también, ¿no? Porque esto Creérselo, también claro. nos retroalimenta, ¿no? Con lo cual celebro Sí, muchísimo sí. de, pues nada, pues que en cierto momento dijeras, oye, yo puedo, porque realmente, obviamente yo creo en el potencial de las personas y todos tenemos momentos más débiles y más, no sé, nos sentimos más poderosos. Pero realmente es un proceso personal que a partir de estímulos externos un día pues nos damos cuenta y celebro muchísimo pues bueno, pues volver a verte hoy Sí. y escucharte. Y vamos a ampliar un poco el foco, Ana, y Sí. vamos a hablar un poco de lo que está pasando a nuestro alrededor, que tú lo ves también en tu día a día, el futuro del trabajo, ¿no? Esto que está omnipresente desde muchos ángulos, están pasando muchas cosas. Tú que estás cercana a acompañar a otras personas a esa adquisición de habilidades, ¿cómo ves, qué retos ves de cara al futuro del trabajo en general? Es complicado y de esto se está hablando ya mucho, ¿no? Y tú hablas mucho de esto, ¿no? Me gustaría poner como un granito de arena, ¿no? En este tema. Sé que está complejo porque solo se escucha decir, el futuro del trabajo va a cambiar, van a salir nuevos roles, es momento de reinventarse. Y es un poquito el mensaje que le doy a mis alumnas, ¿no? Es momento de reinventarse, tenéis que aprender, pero dices, vale, y entonces yo veo mucho talento, veo mujeres con muchísimo talento, pero entonces empezamos a buscar a ver qué trabajo, ¿no? ¿En qué trabajo podrías empezar? O rol. Y es que es muy difícil encontrarlo, no lo saben. Si estás en una misma empresa ya trabajando, pues posiblemente ya te conozcan, hay confianza y entonces te pueden, ¿no? Pero cuando te estás reinventando, estás empezando o te pones tú a crear tu propio proyecto o es muy difícil encontrar tu sitio, ¿no? Y entonces, a la vez, también creo que las empresas tienen el pequeño problema, necesitan personas que sepan, ¿no? Que les ayuden a hacer y tampoco saben dónde buscarlas. Entonces es como, creo que aquí hay un problema de match entre competencias y roles y trabajadores, trabajadoras, ¿no? Entonces, bueno, ahí es otro pequeño objetivo, aparte de la formación que tengo para dar salida un poco y para ayudar a todas estas mujeres y personas, también hombres, o sea, en general. Yo ahora porque estoy muy enfocada a mujeres, pero vaya, que en cualquier momento me gustaría trabajar también con hombres, o sea, no es que me haya dedicado solo a eso por alguna razón en concreto, pero bueno, que en general... Bueno, pues es probable que las mujeres al final también nos conectamos como personas como nosotros. Entonces, si tú has hecho un proceso, es más fácil que alguien esté en el punto en el que esté, pues que tú no hablas desde arriba, desde yo ya lo he hecho. Oye, yo sé lo que estás sintiendo, lo puedo imaginar. Y como decías, además, un tema es hablar del futuro del trabajo, que podemos leer 1000 cosas y escuchar a 1000 personas, otro es el futuro de mi trabajo. Y cuando aterrizamos a decir lo que yo hago o lo que me gustaría hacer, probablemente... no sé, te habrá pasado también otras veces, ¿no? En las que pocas veces hacemos esa reflexión de parada para decir realmente quién somos, en qué somos buenos, qué hace falta. La hacemos cuando somos muy jovencitos y estudiamos algo, cuando cambiamos de trabajo, pero es una reflexión que no es imprescindible hacerlo cada 3 meses porque nos volveríamos un poco tarumbas, pero tampoco cada 10 años cuando nos echan o cuando cambiamos, ¿no? De todas maneras, te tengo que decir que las alumnas que vienen es porque quieren, o sea, tienen muy claro. O sea, yo ya me muevo desde que se están haciendo estas reflexiones. O sea, hay mucha gente que se las está haciendo, ¿no? Entonces, creo que por el perfil, ¿no? Porque al final se están metiendo en un curso de programación, ¿no? Es una apuesta. Es una apuesta. ¿Y qué es eso de ya tienen el interés, ya se han preguntado, ¿no? Y ya
pero vaya, que hay muchísima más gente que tiene que hacerse estas preguntas, ¿eh? Pero ya Sin se duda, está empezando, sin se duda. está empezando. Sí, sí. Bueno, y es un primer paso que es el de invertir en algo tecnológico en el que no solamente mujeres u hombres, sino en general, y tú vienes de ahí, y yo también, viene más de personas más especializadas en ello y ahora esto está pues omnipresente, ¿no? Tenemos tecnología por todas partes. Quizá lo que decíamos, ¿no? Yo siempre cuento, ¿no? Cuando mi madre era una niña, pues le decían que estudiara francés y taquigrafía, y cuando yo era niño decían inglés e informática, y ahora pues igual dirán programación y, no sé, prompt engineering y chino, quién sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una serie de competencias que van evolucionando la demanda porque el mundo va cambiando, ¿no? Entonces, hablando un poco de competencias digitales en la que tú estás enfocada, ¿te atreves a decir, no sé, 4 o 5 competencias que debería mejorar o desarrollar cualquier profesional? Nos escuchará gente de todo tipo, cualquier tipo de formación. Dirías, mira, en mi experiencia, estas 5 quizás serían importantes que las cuidemos. Yo creo que hoy en día la competencia digital ya va a ser transversal, ¿no? Es decir, ya no va a ser alguien programador. O sea, no tienes que estudiar programación para ser programadora o programador, ¿no? Tienes que estudiar o aprender a programar porque para entender y hacerte amiga, por ejemplo, de la inteligencia artificial o para automatizar procesos, todo va a ser así. Y si no entiendes cómo funciona, no vas a poder hablar, ¿no? Y entenderlo. La programación va a ser transversal. Es súper importante entender. Yo siempre le digo a mis alumnos, me gusta el concepto de transformar tus ideas en digital, ¿no? O sea, eso es mágico también, ¿no? Es como, wow, poder transformar una idea en algo digital. Pues entender este proceso creo que va a ser, o sea, es importante y va a ser muy importante cada vez más en el futuro, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, la de inteligencia artificial, no hay programación sin datos. O sea, sin datos la programación no tendría sentido, ¿no? Entonces es súper importante el entender también de datos, para qué sirven, cómo leerlos, cómo transformarlos, cómo preguntarle a los datos, ¿no? Es decir, al final es otro mundísimo que es súper interesante. Además, a mí me encantan los datos, y juntar programación con datos ya se pueden hacer maravillas, y al final te cambia la mentalidad, ¿no? de todo, de lo que es la inteligencia artificial y de cómo nos puede ayudar. Luego otros campos, creación de contenidos en todos los sistemas, ¿no? Al final yo creo que habrá que saber crear contenidos en cualquier medio, ¿no? Tema de seguridad, ahí yo no domino mucho, pero también creo que hay que ponerse las pilas con temas de seguridad. Y no sé. Y fíjate, perdona que te corté en seguridad, pero podríamos comentarlo en otros temas, que a veces son temas que requieren un alto nivel de especialización por parte de quien lo escoja, pero estoy contigo que hay un cierto mínimo nivel de conciencia de la importancia, porque a más digital es el mundo, pues más sensibles y más, no te diré desconfiados, pero más prudentes tenemos que ser también en cuanto a la seguridad. Estamos más expuestos, tenemos más vida digital. Entonces, en cierto nivel, el tener ciertas competencias en seguridad digital, como usuario te diría ya, es imprescindible seguramente. Nos damos más cuenta cada vez, pero de cada tema que planteas hay un rango muy amplio del súper especialista, pero son cosas que no podemos ignorar, ¿no? Exacto, que tienen que formar parte ya de nuestro aprendizaje, ¿no? Claro. Y además es transversal, ¿eh? O sea, todo el mundo, en cualquier rol de trabajo, tiene que saber un poquito de cada, sin ser experto de nada, pero para entrar en este mundo, ¿no? Digital, pues yo pondría estas, que seguro que hay más, pero más o menos. Muy bien. Sí. Y fíjate, hablamos de competencias y hablemos un poquito de actitudes. Antes mencionabas, decías, oye, las mujeres a las que acompaño ya han tomado una decisión, que es formarse en programación, y a lo mejor no vienen de este campo. Tú misma también explicabas cuando te presentabas, pues qué tipo de proceso personal has pasado y qué tipo de decisiones. Entonces, tú que estás más en contacto con mujeres en esta brecha digital enorme que tenemos de atraer a más personas hacia el campo digital, ¿qué actitudes crees que deberíamos promover, hombres y mujeres, para que más mujeres pues se incorporen también a la digitalización, ¿no? ¿Qué hacemos para reducir la brecha digital? ¿Qué actitudes son necesarias? Yo siempre me gusta también presentar mis cursos con un lema que digo que el mundo
necesita muchas mujeres programadoras, ¿no? Y también me gusta diferenciar entre lo masculino y lo femenino, ¿vale? Porque las mujeres tenemos más femenino y masculino, los hombres masculino y femenino, y me gustaría poner inciso en que realmente cuando hablo de mujeres hablo de la parte más femenina de la persona, ¿no? Sí. Esa que buen punto. por cultura hemos evolucionado más, ¿no? Al punto. final Sí. la historia hemos evolucionado de una manera y realmente la parte esta femenina, ¿no?, que nos caracteriza a las mujeres, creo que es necesaria en el mundo digital, ¿no? El detalle, el cuidado, la calidad, la usabilidad, creo que son temas súper importantes y que se está creando todo con esta parte más masculina. Que no la critico, porque al final yo tengo mucha parte masculina también, pero se está creando mucho con esta parte masculina. Y creo que por eso las motivo, ¿no? Chicas, necesitamos mujeres porque es que realmente yo he visto cómo se estaba creando software y digo, Dios mío, señor, o sea, cuando ya empecé a entender todo, ¿no?, y a confiar en mí, digo, es que no se está haciendo bien, vamos a parar, ¿no? Y entonces, bueno, por eso para mí es importante que se metan y que pongan foco en algo, Hoy en día hay 1000 cursos, 1000 cosas, que realmente no es tanto las herramientas, sino es más desarrollar el pensamiento, ese pensamiento más analítico, computacional, crítico, ¿no? Que al final, al programar, estás desarrollando ese pensamiento crítico, ¿no? Porque analizas y le das vueltas a las cosas para entenderlas, ¿no? Entonces creo que se pongan y que se pongan foco y aprendizajes concretos, ¿no? Y no tanto herramientas, ¿no? Algo más competencial. Y luego, sobre todo, también creo un poco, y creo que esto sí que se está perdiendo, es un poco el esfuerzo. Creo, y ahí le quiero como dar un poco un homenaje, ¿no?, a esta parte que creo que cada vez por el tema más de cortoplacista, ¿no?, que no cada vez perdemos más la capacidad de esfuerzo y de disciplina un poquito, y que es muy útil en la vida adquirir estas competencias, ¿no? Entonces, sí que es verdad que diría, aplicado un poco a mi experiencia, esfuerzo, pero no con todo. O sea, focaliza donde quieres dedicarle un poquito de esfuerzo, ¿no? No le dediques esfuerzo a todo y ahí no te vayas porque te vas a desanimar, desmotivar. Pero ahí, cuando entres ahí, métete. Y la cultura del esfuerzo, ya no solo para esto, sino tener un poquito... Sí. Bueno, es interesante que digas esto porque sabes que la cultura del esfuerzo muchas veces se asocia a un tema generacional, ¿no? Y es verdad, y yo mismo, es decir, nos esforzamos en aquello que vale la pena. Y sabemos que talento más esfuerzo es mejor que solo talento. Pero si realmente te enfocas en algo, como explicas tú, lo aterrizas, te motiva, vas descubriendo en el camino que eres más bueno de lo que te pensabas, es más fácil que le dediques más tiempo y, por tanto, círculo virtuoso, te harás mejor y hay que acompañar a otras personas con ello, ¿no? Porque... de una manera también, si me permites, con ese toque femenino de acompañamiento amable, porque si cultura del esfuerzo, claro, que ya las nuevas generaciones no os esforzáis ya. Lo estoy trivializando, sí. Pero que son factores que acompañan. Te escuchaba y pensaba en estas personas que acompañas, no hace falta que digas nombres, obviamente, pero me gustaría si puedes compartir algún ejemplo inspirador de personas que hayas acompañado en estos procesos de transformación, de descubrimiento. Si quieres compartir con quien nos escuche, pues algún caso en concreto que pueda ser ilustrativo. Sí, de hecho, una de las cosas bonitas, ¿no?, que veo y que pasan es que vienen a las clases mujeres de todas las edades, porque eso también es importante. No solo van a aprender a programar o quieren aprender a programar mujeres jóvenes. Tengo alumnas de 40, 50 años y que ole, y entonces he tenido desde una cajera de supermercado hasta un médico que se quiere reorientar. Fíjate, o sea, al final, qué balance, ¿no? Dices, ostras, una chica es una cajera que no ha tocado un ordenador en su vida más que para lo personal, y una médico que, wow, ¿no?, que lleva tantísimos años estudiando.
Pues te puedo decir que me emocioné con esta chica concretamente, la cajera. Me quedé alucinando de la capacidad que tenía para entender todo lo que estábamos haciendo. La atención, la capacidad de atención y de procesar y de aplicarlo y de entenderlo. A mí me dejó maravillada. Entonces era como romper un estereotipo de que realmente tienes que tener una base sólida en algo para empezar, ¿no? Ella me demostró que realmente sí, era una tía, entiendo, muy inteligente, porque entonces, no sé, bueno, o inteligente, ¿qué es inteligencia, no? Aquí ya podríamos debatir, pero que sobre todo capacidad de atención y de escucha y de intentar entender lo que estábamos haciendo. Y fue que no es poco, que lo damos por descontado. Entonces, alguien que realmente escuche de verdad con ganas de aprender y haga preguntas oportunas para ir adquiriendo conocimiento, pues a lo mejor esta chica, imagínate tú, el recorrido de esta chica o de la médico, es decir, diferentes oportunidades, vete a saber, ¿no? Es decir, es como abrir una oportunidad para que las personas se redescubran, independientemente de lo que hace determinados años, pues por lo que sea, por contexto, por motivación, por 1000 historias, pues no tuvieron la oportunidad. Con lo cual, con este nuevo espacio de la tecnología, la programación, pues es un espacio fantástico para que nos redescubramos, ¿no? Sí. Además es súper bonito también porque muchas chicas también dicen que les sirve un poco de terapia. Fíjate que dices, aprender a programar como terapia. Porque además, aparte, es como un proceso meditativo, porque tú cuando te pones ahí a pensar en bucles, ¿no? O en tal, te metes ahí y es como que entras en un estado, ¿no? de mente en blanco, ¿no? Sí. Y además esto de decir, wow, me he dado cuenta de lo desordenada que soy y de la necesidad que tengo de ordenarme, ¿no? Es que al final, yo siempre, además yo lo digo, a nivel personal, a mí al aprender a programar me ha ayudado mucho, ya no solo en lo profesional, sino en lo personal, ¿no? Para al final sacar conclusiones, estructurar todo. La verdad es que es algo súper, otro poder mágico, ya lo decía. Muy bien, totalmente. Otro superpoder, otro ¿no? superpoder. Que más personas quizá tienen de manera latente y tú les ayudas de alguna manera a permitirse a descubrirlo, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cuña publicitaria, Ana. Imaginemos que alguien está escuchando el podcast, sea cual sea su profesión, sea médico, sea cajera o sea lo que sea. Y se interesa, luego pondremos notas en el programa para que sepan más de ti, pero ¿cómo sería la persona tipo a la que te diriges, la que se acerca a tus formaciones? ¿Qué le dirías si ahora mismo te estuviera escuchando interesada en esto que nos empiezas a contar? Bueno, un poco ya lo que te decía, ¿no? Que vengas de donde vengas y vayas a donde vayas, al final la programación te va a ayudar. Te va a ayudar porque el futuro se va a basar en eso, aunque y sobre todo también diría que no te pongas ¿cómo diría? Es que hoy en día también se lleva mucho el tema de especializarte, por ejemplo, en front o back, ¿no? El front es más la parte web o el back es más la parte... Entonces es como te focalizas y tienes que aprender toda la tecnología dedicada a front, toda la tecnología dedicada... No se trata de eso, se trata de aprender y entender de qué va esto para poder entender y trabajar después, por ejemplo, con la inteligencia artificial. La base es inteligencia artificial y automatización. Hoy en día, para entender la automatización es una tarea súper fácil, porque lo complejo es entender el proceso, pero tú que estás haciendo este proceso y lo conoces, te falta el saber qué quiere decir automatizar esta tarea, ¿no? Entonces ahí que cualquier persona le va a ser súper útil aprender a programar y a entender de datos. Además escuchándote pienso que también hay personas que se ponen barreras de decir, oye, me hubiera gustado estudiar informática, por tanto... Escogí Derecho, pero siempre me motivaron los ordenadores y claro, eso ahora serían 4 años y no tiene por qué ser así, ¿no? Es decir, es permitirse también redescubrir de qué va esto, descubrir también si esto nos motiva y luego cómo aplicarlo, decías tú, cómo aplicarlo en algo concreto que te sea útil, porque a partir de aquí, si tú ves que eso te da... De entrada, yo imagino que a una persona le da más confianza para poder tener incluso más interlocución, más oportunidades profesionales, sea cual sea el trabajo que vas a hacer. Porque, como tú decías, es algo que no es
algo imprescindible en todos los trabajos, pero desde luego suma. Tener la capacidad de lidiar con tecnología, ser capaz de comprender, estructurar, desarrollar cosas y además con lo que está pasando, a veces incluso sin conocimientos muy tecnológicos. Es tener la cabeza estructurada, el proceso, pero ciertas partes también nos ayuda la tecnología en generar a veces incluso código. Con lo cual, bueno, este proceso de permitirnos redescubrir el informático que todos tenemos dentro, yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí, incluso ya no solo las personas, sino las empresas, que las empresas, ¿no? motiven también y vean que esta competencia empieza a ser necesaria y que piensen un poco en los roles, ¿no? O sea, que valoren, que empiecen a valorar esta competencia. Esto, Ana, es fundamental porque cuando decíamos antes del futuro del trabajo y que viene el robot y todas estas cosas, ya veremos cómo progresa todo, pero habrá que acompañar a millones de personas al futuro profesional. Y eso pasa realmente por ayudarles de nuevo a descubrirse, a formarse, a motivarse por qué tipo de cosas les gustaría volver a aprender y atreverse también porque habrá que cambiar de profesión, de manera gradual o de manera abrupta, pero habrá que cambiar de profesión. Y bueno, creo que es bueno también prepararse para lo que venga. A mí me ha acompañado siempre pensar que lo que hacía un día se terminaría y he sido muy feliz en todas mis empresas, pero pensaba, si esto termina, ¿qué sería lo siguiente? Y tener esta actitud de pensar que lo que hacemos un día se puede acabar y tener un poco más claro qué nos gusta, en qué podemos ser buenos y cómo prepararnos para ello, yo creo que es algo que debemos cuidar todos, así que creo que el trabajo que haces puede ayudar a muchas personas. Oye, Ana, tú y yo nos conocimos pantalla de por medio, que digo siempre, no sé si hace 4 o 5 años. 5 Ahora la años. pregunta va para el futuro. ¿De qué te gustaría que habláramos tú y yo dentro de 5 años? Para mí estos 5 años, o sea, no me metí directamente, venga, he sido ingeniera del software durante 20 años y ahora mañana soy profe, ¿no? O sea, yo ahí estudié un máster de profesorado, me he metido mucho en el tema de innovación educativa, entender cómo aprendemos, sobre todo también yo cómo aprendí, ¿no? Ponerme de ejemplo. Es decir, esto no es, venga, vamos a hacer formaciones. Es decir, coger con mucho cuidado y con mucho cariño los programas formativos, que haya muchos programas formativos hechos con mucho amor y pensando mucho en las personas que lo van a recibir, ¿no? Y bueno, y que se ha instaurado un poquito todo esto y que realmente ya se está teniendo y valorando, ¿no? La importancia de que estos aprendizajes como la programación, los datos, los contenidos, ya sea algo, bueno, que ya están en la orden del día, que está en todas partes, ¿no? Muy bien. Muy bien, yo creo que pasará. No soy futurólogo como tú ni como nadie, no sabemos qué pasará, pero por un lado hace mucha falta desde hace mucho tiempo, cada vez con más necesidad para todos, y luego hay personas como tú también que suman para que eso sea posible, con lo cual ojalá que dentro de 5 años pues hablemos pues que ese proceso ha avanzado para muchas personas, que den el paso que tú diste y que se redescubran también para hacer un trabajo que conecte más con un propósito y en favor de algo que hace mucha falta y que además yo creo que nos llena a todos mucho más, no solamente el bolsillo, si me permites, ¿no? Sí. Muy bien, Ana. Oye, como las personas que hoy te descubran, que digan, oye, esta mujer, yo quiero seguir su camino, yo quiero saber esto que está explicando, dónde puedo conocer más, qué notas ponemos en el episodio para que sepan más de ti o puedan explorar más sobre Ana Marcilla y sus proyectos. Sí, a ver, no soy mucho de redes sociales, antes te comentaba, ¿no? Que me quiero poner ahí, que para mí hablar así contigo en el podcast ha sido como romper un poquito el hielo, ¿no? Porque, Muy bien, felicidades, porque entonces. quiero me gustaría, ¿no? Dar mensajes más y no los he dado, ¿no? Hasta ahora. Y bueno, en el único sitio que voy haciendo cosillas y tal, ahí cuando me encuentro un poco segura es en LinkedIn, ¿vale? Y voy posteando un poquillo ahí lo que voy encontrando interesante y también a veces cosillas mías y sobre todo pues actualizaciones de cursos que hago y bueno, que ahí estoy, en LinkedIn básicamente, sí. Muy bien. Y en LinkedIn Ana Marcilla. Perfecto. Sí. Pues pondremos eso en las notas del programa. También decirte que no hace falta estar omnipresente en las redes, hay que estar, No. yo digo siempre, de forma intencional para intentar aportar y hay que existir digitalmente. Eso sí que es una necesidad porque a partir de aquí pues tiran un poco del hilo y pueden saber más de nosotros. Sí, lo que pasa Fantástico, Ana. que es que como tengo mucho que decir, ¿no? Dices, pues es que, pero entonces luego quieres decir algo y no sabes qué decir, ¿sabes?
Bueno, pero hay una manera de hacerlo que es lo que has hecho hoy. Ya, Es decir, oye, me impone ya. un poco esto, pero Ya. venga, vamos a conversar. Sí. Y romper un poco el hielo y bueno, uno se va encontrando más o menos cómodo y no hace falta, digo, ni decir cosas cada día ni en todas las Sí, redes. no. Este es mi criterio. Sí, Cada sí, no, uno. no, sí Pero que es encontrar verdad. encontrar tu tono, porque al final también es conectar con personas, conversar, aprender juntos y cada red tiene su manera de ser. Yo pondré las notas del programa, del capítulo, pues esas pistas para que tiren de ti. Y como ves, Ana, esto ha pasado volando, Ya ¿eh? está. Ya ha pasado el tiempo volando. Así que la única mala noticia es que el siguiente capítulo, si los escuchas todos, es que ya sabes lo que va a pasar, porque en este has estado tú de Sí, protagonista. es verdad, bueno, lo escucharé, ¿eh? Así que Sí, este ya sí. te lo sabes, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. bueno, como siempre, Ana, pues nada, agradecerte el tiempo que hemos compartido, estas reflexiones que seguro que van a ayudar a algunas personas que como tú hace unos años podían pensar, uy, ¿cuál podría ser un buen siguiente paso? Y ver un poco tu camino seguro que les puede ser de mucho interés, ¿eh? Muchas Y a ver gracias. si desvirtualizamos, como decimos siempre, me canso de repetirlo en cada episodio con personas que tenemos una cierta conexión y no nos conocemos personalmente, Sí. pues eso ya le pondremos remedio Sí, también, sí, ¿eh? sí, yo encantada. Muy bien, fantástico, Ana. Muchas gracias, Pues Joan. muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao. Hasta Chao, pronto. chao. Bien, gracias por escucharnos una semana más. Podréis conectar con Ana en su perfil de LinkedIn en las notas del programa. Y si la conversación, como siempre, piensas que puede ser útil a otras personas, te agradeceré que la compartas en tus redes. Para saber más de mí y mi actividad, eres siempre bienvenida a mi casa digital joanclotet.com. Gracias por tu tiempo y atención. Hoy volveremos muy pronto con un nuevo episodio y conversación. Hasta entonces, cuídate mucho.